Abra sus Biblias y vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, del verso 27 al 31. Voy a dejar los anuncios para el final y la ofrenda también para el final. Siento que tengo que depositar esta palabra en ustedes en este día. Isaías 40, 27 al 31. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y esto es una palabra para el pueblo de Israel que se encuentra en cautiverio, en exilio. Y el Señor le da una palabra a través del profeta Isaías de ánimo en medio de las circunstancias difíciles que están viviendo. Y delante de las necesidades que puedan tener, Dios le da una palabra para sostenerlos en medio de. Así como Dios en este día te trae una palabra en medio a lo mejor de tu situación, adversidad, problema, confusión, debilidad. Dios te da una palabra hoy para llevarte a través de tu proceso y sostenerte en medio de la lucha y la batalla. Y Dios tiene una manera de hacer eso. A veces la respuesta de Dios ante nuestras situaciones y problemas no es te voy a sacar, sino es te doy una palabra de esperanza que te va a sostener en medio de tu aflicción. Pero si puedes creer y esperar en Dios, verás la promesa cumplida. Y la palabra de Dios para ellos dice así: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero, diga conmigo, pero. Dígalo como que de verdad desayunó esta mañana. Diga, pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y yo le he venido a decir a alguien hoy: prepárate, porque Dios está por recargar tus baterías y te va a dar fuerzas en medio de tu debilidad. Él te levantará y te sostendrá. Lo único que tú tienes que hacer, y este es el tema de la prédica hoy, espera en Él. Lo único que tú tienes que hacer es espera en Él. Pírate a donde alguien y dile: espera en Él. Espera, porque viene. Yo no sé lo que tú estés viviendo hoy, yo no sé lo que estés pasando ahora, pero tengo una palabra de Dios para ti. Espera en Él, porque Él cumplirá su palabra.
Espera. La palabra del Señor está bendecida. Puede tomar su asiento. Continuando con lo que el Señor nos ha estado hablando, ha estado tocando y hablando en una serie de fe. La semana pasada el Señor nos habló sobre esperar en Él y en sus promesas, porque Él tiene un tiempo exacto y perfecto en el cual Él va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. A veces los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos nuestros, y nosotros estamos esperando que Dios cumpla su promesa en nuestro tiempo, cuando Dios ya en su agenda y en su calendario ha establecido el día y la fecha para el cumplimiento de eso. Y lo único que a nosotros nos toca es esperar en Él, confiar en Él, poner nuestra fe en Él, y Él va a hacer lo que Él ha dicho. Ahora, hoy, mirando este pasaje en Isaías, profeta Isaías, quisiera comenzar recordando una historia que en un tiempo la escribí en el libro Tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Y me acuerdo que estaba hablando un poco del tiempo y de esperar en Dios. Y eso me trajo a memoria una historia de un campesino chino que era pobre pero sabio. Y tenía un hijo, y junto con su hijo trabajaban duramente la tierra para producir y ganarse la vida. Y en una ocasión su caballo se fue, y el hijo viene y le dice al padre: papá, qué desgracia, el caballo se nos fue. Y el papá le responde al hijo y le dice: hijo, no digas qué desgracia, vamos a esperar a ver qué nos trae el tiempo. Y luego, después de unos días, el caballo que se había ido regresó con otro caballo. Y el hijo, al verlo venir, le dijo al papá: papá, qué suerte, el caballo regresó y vino con otro. Y el padre le dice: hijo, no digas qué suerte, esperemos y veremos a ver qué nos trae el tiempo. Luego, después de unos días, otra vez el hijo le dio las ganas de querer correr el caballo nuevo. Y dice la anécdota que él se monta en el caballo nuevo, pero como el caballo nuevo no estaba acostumbrado a cargar con jinete, pues al momento que el muchacho se le monta encima, lo tira del caballo, lo arroja al piso, y el muchacho se quebra la pierna. El muchacho le dice al padre: padre, qué desgracia, se me quebró la pierna. Y el padre le dice al hijo: hijo, no digas qué desgracia, vamos a esperar y vamos a ver qué trae el tiempo. Y el muchacho todavía no estaba convencido de la filosofía de su padre. Pero a los días llegaron los enviados por el rey a su casa, y estaban buscando a jóvenes para enviarlos a la guerra. Pero como el muchacho se encontraba con la pierna entablillada, lo dejaron y se fueron. Y entonces el muchacho entendió que nosotros no le podemos dar ni a la desgracia ni a la suerte por absolutas, porque lo que debemos de hacer es darle tiempo al tiempo. Y yo te vengo a decir hoy que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y lo mejor que tú y yo podemos hacer es esperar en el tiempo de Dios, porque en su tiempo veremos que Él cumplirá su propósito, y todas las cosas que hemos vivido trabajarán para el bien de aquellos que aman a Dios. Yo no sé si tengo a alguien hoy que pueda entender esto. Pero te he venido a decir que en medio de situaciones adversas en la vida, problemas y dificultades, cuando tú crees que Dios aún va a cumplir su palabra en tu vida,
entonces puedes descansar de tu trabajo y puedes descansar en sus promesas. Voy a repetir eso otra vez. Cuando en medio de las adversidades en la vida, situaciones difíciles, problemas y todo lo demás que pueda venir, cuando en medio de todo eso nosotros todavía podemos seguir creyendo que Dios va a cumplir su palabra en nuestra vida, entonces nosotros podemos descansar de nuestro trabajo y descansar en las promesas de Dios. Y yo no sé de usted, pero en momentos yo me he encontrado en mi vida fatigado, cansado y débil, porque le he puesto ciertas demandas a Dios que estaban basadas en un falso concepto o entendimiento que yo tenía de quién Dios era. Yo pensaba en ciertos momentos de mi vida, a través de ciertas situaciones, que Dios debería de haber actuado y haber hecho ciertas cosas que yo esperaba, de acuerdo a lo que yo pensaba. Y yo sé que en medio de estas demandas o expectativas que yo tenía de Dios, aunque a lo mejor erradas, a través de ellas yo pude entender de que Dios no siempre trabaja en mi tiempo. No siempre trabaja cuando yo quiero. No siempre hace lo que yo le pido. Pero sí, Dios, cuando se le espera en Él y se le da tiempo a Dios, Él sí cumple sus promesas. Y Él es fiel con lo que ha dicho. Y yo no sé, pero te he venido a decir en este día, si tú puedes solamente esperar en Él, podrás renovar tus fuerzas. Estamos cansados en la vida porque le ponemos demandas y expectativas a Dios que no son realísticas y que no van de acuerdo con su carácter ni su naturaleza. Y pensamos que conocemos a Dios, pero en realidad no lo conocemos. Tenemos a un Dios que está formado más a nuestra imagen que a la imagen de lo que presenta la palabra. Yo le he dicho en ocasiones que a veces nuestro Dios se parece mucho a nosotros, habla o suena mucho como nosotros, cuando en realidad nuestro Dios es muy diferente a nosotros. Y hay cristianos cansados de la iglesia, cansados de la religión, cansados de las luchas, cansados de estar lidiando con adversidad, cansados de estar en relaciones quebrantadas, cansados de estar trabajando y no ver fruto de su trabajo, cansados de estar creyendo pero no ver las promesas cumplidas. Yo no sé si estaré hablando con alguien aquí, pero nos encontramos en la vida a veces en momentos como estos, cansados, debilitados, y arrastramos los pies, nos levantamos con desánimo y no tenemos un sentido de propósito. Pero hoy yo te vengo a decir, mi hermano, que tú puedes, aún en medio de tus problemas y en medio de tus luchas, tú puedes renovar tus fuerzas en el Señor si solamente puedes esperar y confiar en Él. Isaías nos presenta algunas maneras de cómo nosotros podemos renovar nuestras fuerzas cuando esperamos en Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestras fuerzas cuando estamos cansados? Cuando ya estamos debilitados en nuestra vida. Cuando ya nos sentimos como que no tenemos más nada que dar. Cuando nos sentimos que ya le hemos dado todo a Dios y todavía nada ha sucedido. En esos momentos aquí podemos aprender de Isaías y lo que le habla al pueblo de Israel como una palabra de ánimo para levantarlos y para que puedan recobrar sus fuerzas en el Señor. Porque el propósito al final es que Dios quiere que tú cumplas su propósito. Mírate a donde alguien y dile: Dios quiere que tú cumplas su propósito. Al final, Dios quiere que tú cumplas su propósito. Y para nosotros poder renovar nuestras fuerzas, tenemos que aprender a esperar en Dios. Pero escuche bien, porque a veces
en nuestra espera en Dios, cuando enfrentamos las dificultades de la vida, podemos comenzar a murmurar y a refunfuñar. Podemos comenzar a cuestionar a Dios. Y eso lo vemos en el verso 27, cuando dice: ¿por qué murmuras, Jacob? Hablando del pueblo, Jacob refiriéndose al pueblo. ¿Por qué refunfuñas, Israel? Otra vez el pueblo hace referencia a Jacob y a Israel, porque es un pueblo bajo el pacto de Dios. Están en pacto con Dios, cargan las promesas, la herencia que Dios le ha entregado a ellos. Y por lo tanto, a este pueblo de Dios que le pertenece a él, que ha sido escogido por Dios, ahora este pueblo está murmurando, refuñando, porque se encuentran en medio de situaciones adversas. Pero dice aquí: mi camino, ellos hablando en medio de sus circunstancias, dicen: mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Yo creo que esa es la respuesta normal que todos tenemos ante la adversidad. Murmuramos, nos quejamos y cuestionamos a Dios. Y cuando cuestionamos a Dios o dudamos de Él, lo primero que hacemos es que pensamos o decimos que no lo sentimos a Él, que Él no está con nosotros de acuerdo a la circunstancia. Cuando nosotros vemos que los resultados no son favorables, nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hoy yo le vine a hablar a alguien en este día que está cansado, pero que Dios quiere que pueda fortalecerse en Él. Si tú quieres fortalecerte en el Señor, lo primero que necesitas es llegar al punto donde tú nunca te imagines que Dios se ha olvidado de ti, aun cuando parece que Él no está presente. Si tú quieres renovar tus fuerzas en el Señor, cuando estás cansado y enfrentando circunstancias difíciles, vas a tener que llegar al punto donde tú puedas interiormente, en tu mente, nunca imaginar ni permitir que entre en tu cabeza que Dios se ha olvidado de ti, porque Él no se ha olvidado. Él sabe dónde tú vives. Él sabe cuál es tu nombre. Él sabe cuántos cabellos tienes sobre la cabeza. Él te conocía por nombre antes de haber sido formado en el vientre de tu madre. Ya Él te había separado y te había escogido. No pienses por un momento que Dios se ha olvidado de ti. Él sabe muy bien quién tú eres, dónde vives y por lo que estás pasando. Y Él está contigo en medio de tu situación. Mírate a donde alguien y dile: Dios no se ha olvidado de ti. Yo sé que las circunstancias son difíciles. Yo sé que parece como que todo lo que te está sucediendo indica de que ya Dios no está contigo. Pero hoy esto es una palabra para alguien en este día que ha estado desanimado, que se ha sentido desamparado. Y la palabra es: Dios sabe quién tú eres. No se ha olvidado. Nada está escondido del Señor. Él conoce tu camino. Escucha bien, porque el pueblo murmuraba y refunfuñaba y decía que nuestro camino está escondido del Señor. En otras palabras, Dios no sabe ni le interesa por lo que estamos pasando. Pero Isaías 42, verso 16 nos habla de un aspecto diferente de Dios, que nos ayuda a poder sostenernos en medio de las adversidades y recobrar nuestra fuerza en medio de los problemas cuando estamos débiles. Y dice Isaías 42, 16: conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Eso es una palabra de Dios
sobre la cual nosotros nos tenemos que fundamentar y establecer en los momentos de dificultades en nuestra vida. Tenemos que entender de que Dios no se olvida de nosotros. Y cuando decimos de que Dios no se olvida, estamos diciendo de que no solamente Él nos tiene presente en su mente, pero que Él también nos conduce en nuestros caminos. En otras palabras, todo lo que te está sucediendo a ti, sea bueno o sea malo, es Dios el que lo está permitiendo para guiarte y conducirte para que puedas cumplir sus propósitos. Dios no se ha olvidado de ti. Es más, te tiene tan presente que Él te está conduciendo. Él conduce a los ciegos por caminos desconocidos, los guía por senderos inexplorados, los lleva y convierte en luz las tinieblas y allana los lugares escabrosos. Usted sabe que esto es lo que Dios hace. Nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, no me lleves por el valle. Señor, por favor, no me lleves por este camino duro. Señor, por favor, no me lleves por este lugar que no puedo entender. Y Dios te está diciendo: tranquilo, no te preocupes. Soy yo el que te está guiando. Soy yo el que te está llevando de la mano. Aunque tú no puedas entender qué es lo que está pasando y por qué Dios lo está permitiendo, Dios te dice hoy: yo soy el que te llevo por estos caminos para enseñarte de que tú no dependes de ti, ni del hombre, ni del dinero, ni de la sociedad, ni de nadie. Tú dependes solamente y totalmente de Dios. Y Él te lleva por lugares desconocidos para que al final de todo tú puedas reconocer que es Dios el que se lleva la gloria. Ese es Él. Mírate donde es alguien y dile: aunque no lo puedas entender, Él te está guiando. Aunque tú no sepas por qué estás pasando por lo que estás pasando, Dios está contigo. Él está llevándote por caminos desconocidos. Así que no te quejes. No te quejes. Deja de lamentar, deja de llorar. No te quejes, no cuestiones a Dios. Si tú quieres renovar tu fuerza, deja de quejarte de cosas que tú no puedes entender y deja que Dios obre y haga como Él quiera hacer en tu vida. Nuestra fatiga espiritual y nuestro cansancio espiritual viene más de las expectativas que nosotros le ponemos a Dios, de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Nosotros estamos cansados, fatigados, esperando en Dios por cosas, tratando de ayudar a Dios con cosas. Y Dios está diciendo: tranquilo, yo soy el que te guía, yo soy el que te conduce y te llevo por caminos que tú no conoces. Es más, tú no sabes ni para dónde tú vas, tú no sabes para dónde vas, pero Dios sí sabe para dónde vas. Tú no sabes cómo tu problema puede servir para bien mañana, pero Dios sí sabe cómo puede servir. Entonces para de pelear con Dios, para de murmurar, para de cuestionar, para de pelear, para de tratar de ayudar a Dios, y solamente confía y verás que en medio de eso podrás renovar tus fuerzas en Él. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Pero más que eso, quiero que entienda esto. Escuche bien, que cuando yo entiendo de que Dios no se ha olvidado de mí, cuando yo estoy pasando por circunstancias adversas que a lo mejor me hacen dudar de que ya Dios no está conmigo, yo entiendo de que aún a través de eso Dios puede estar conduciéndome, guiándome a través de esos caminos para lograr sus propósitos en mi vida, aún cuando yo no lo entiendo. Pero también, además de eso, yo puedo llegar al punto donde yo entiendo de que Dios permite estas cosas. Permite que yo pase por caminos duros, por valles en la vida oscuros, donde yo no puedo ver para dónde voy. Pero Dios sabe y los permite
Porque Él es un Dios justo, que sabe administrar todas las cosas de la manera correcta, incluyendo las tuyas. Dios sabe administrar todos los asuntos de la vida y de este mundo de la manera correcta, porque Él es un Dios justo y Él sabe hacerlo contigo también. Si tú quieres renovar tus fuerzas en el Señor, vas a tener que aprender a descansar sobre el Dios que Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Pero tú tienes que estar convencido de que ese es el Dios que tú le sirves, de que ese es el Dios a quien tú le levantas las manos, ese es el Dios a quien tú le traes ofrendas, ese es el Dios a quien tú le sirves. Tienes que estar convencido de que tu Dios es todopoderoso y conoce todas las cosas. Y cuando Él actúa, y cuando Él hace, y cuando Él permite, es porque Él sabe que está haciendo lo correcto. Mírate donde alguien y dile, aunque tú no lo puedas entender, Dios está administrando todas las cosas en tu vida para bien, de la manera correcta, de la manera que debe de ser. Dios lo está trabajando todo para su bien. ¿Están conmigo en esta hora? ¿Están aquí? Por eso nosotros podemos ir a Génesis 18, 22 al 25, donde vemos que Abraham tiene en cierta manera una discusión con Dios sobre la justicia de Dios y su manera de administrar los asuntos de la vida. Muchas veces tú y yo como seres humanos estamos limitados en nuestra percepción y conocimiento. Y por lo tanto no podemos entender ni podemos ver todo lo que Dios puede ver de su perspectiva. No lo podemos ver, no lo podemos entender. Tú y yo estamos mirando de aquí, del piso. Dios está mirando del cielo y Él ve todo. Pero no solamente lo ve desde arriba abajo, Él ve desde el pasado hacia el futuro, desde el comienzo hasta el final. Lo que tú y yo no podemos ver, Dios lo ve, Dios lo conoce. Y Él es un Dios justo. Y Abraham en cierta manera, no sé si dudó en un momento de la justicia de Dios y su manera de administrar las cosas. Pero ustedes saben que Sodoma, una ciudad perversa, Dios la iba a destruir. Pero Abraham, dice la palabra, que se quedó de pie frente al Señor y se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? Lejos de ti el hacer tal cosa y matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Abraham hablando, dice: tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Y yo creo que eso es una buena pregunta para nosotros hacernos cuando estamos pasando y enfrentando adversidad, cuando estamos enfrentando situaciones y circunstancias a través de las cuales no pensamos que Dios está trabajando en ellas. Y Abraham se pregunta: ¿no harás justicia tú siendo el juez de toda la tierra? Si solamente hubieran 50 justos, no guardarías a los justos y no usted guardaría la ciudad por ellos. Y Dios le responde, ustedes saben, claro que sí, por 50 los salvaría. Y Abraham como que todavía no está muy claro hasta qué punto llega la justicia de Dios y su manera de administrar los asuntos de la vida y de nuestra vida también. Abraham le dice: ¿y si fueran 45? Y Dios le dice: aún si fueran 45, los guardaría, porque soy un Dios justo. Y Abraham como que todavía quiere seguir yendo más allá, a ver hasta dónde llega la misericordia, la gracia del Señor. Y le pregunta: ¿y si 40? Y Dios le dice: aún si 40. Y Abraham todavía sigue. Y 20. Dios dice: por 20 lo haría.
Finalmente Abraham dice: ¿y por 10? Y Dios le dice: aún por 10. Y yo estoy convencido que Abraham, ahí queda la historia bíblica, pero que si Abraham fuera a preguntarle: y Señor, ¿y si uno? Que Dios le contestaría y le diría: aún por uno. Porque Él es un Dios justo, recto en sus caminos, santo en todo lo que hace, y sabe administrar todas las cosas de la manera correcta. Aunque tú y yo no sabemos administrar los asuntos de nuestra vida, Dios sí sabe administrar los asuntos del mundo entero, incluyendo los de tu vida. Y por eso podemos descansar en Él y confiar en Él, porque Él está en control de todas las cosas. Mírate donde alguien y dile: Él está en control. Él está sentado sobre su trono. Aunque tú no puedas entender por qué Dios permite que tus hijos sigan rebeldes, Dios sabe lo que está haciendo. Él está en control. Aunque tú no puedas entender por qué Dios permite que ciertas personas puedan entrar en lugares y en posiciones de gobierno para poder venir y tomar al pueblo y subyugarlo, Dios sí sabe lo que está haciendo. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y esperar en Él, porque Él está trabajando, administrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Diga conmigo: voy a confiar en Él, voy a esperar en Él. Aunque no entienda por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, voy a esperar, porque Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe. Él sabe lo que está haciendo. He knows. Él sabe. ¿Usted sabe que Él sabe? Él sabe lo que está haciendo. Entonces, no solamente podemos entender de que Dios no se ha olvidado de nosotros cuando estamos enfrentando adversidades y problemas en la vida y circunstancias difíciles que nos indican a nosotros a lo mejor de que Dios se ha olvidado y ya no está presente. Podemos nosotros descansar y todavía seguir creyendo de que Él conoce nuestro camino, de que Él está con nosotros en ese camino y de que Él nos sacará al otro lado de ese camino con una gran victoria. Porque Él sabe mejor que tú y yo lo que está haciendo. Por lo tanto, en este Dios que no se ha olvidado de ti, este Dios que te está conduciendo por los caminos buenos y malos para cumplir sus propósitos, en Él tú puedes descansar, pero también puedes entender de que Él es el creador eterno y que sus fuerzas nunca se acaban y su sabiduría no puede ser medida. Escucha bien. Número uno, tú y yo podemos descansar en Él y recobrar nuestras fuerzas cuando estamos pasando por problemas en la vida. Número uno, porque sabemos de que Él no se olvida de los suyos. Tú eres de Él y Él no se olvida. Y Él te está conduciendo a través de tu camino para cumplir sus propósitos. Y en eso yo puedo descansar. Yo puedo descansar tranquilamente en eso. Número dos, yo también puedo, como dice en el verso aquí 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Yo puedo descansar en Él y recobrar mi fuerza. Número dos, porque Él es el creador eterno, en el cual las fuerzas nunca se acaban y su sabiduría no se puede medir. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Pero usted sabe lo que quiere decir eso. Usted sabe por qué nosotros podemos descansar, esperar en Él, descansar en Él, en sus promesas y en su palabra, y recobrar nuestras fuerzas en medio de las adversidades. Porque Dios, esto nos dice que como Él es el creador eterno,
que tiene fuerzas y no se le acaban, y tiene sabiduría que no puede ser medida, ese Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Eso es lo que nos dice. Yo puedo descansar en Él, porque mi Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Usted está aquí, mírate donde alguien y dile: tu Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Y no hay nadie que lo pueda detener. No hay nadie que lo pueda parar. No hay nadie que lo pueda ajorar. No hay nadie que lo pueda atrasar. Cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Lo que Él establece queda firme. Entonces hoy tú y yo podemos confiar en Él, porque Dios está trabajando para cumplir sus propósitos en su tiempo y en su manera. Él lo puede hacer como Él quiera, cuando Él quiera. Y esto significa que si Dios es el todopoderoso creador de todas las cosas, que puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera, yo debo de entonces, como hijo de Dios, usted como hija de Dios, debes de estar consciente de la grandeza de Dios. Y aquí viene donde nosotros podemos recobrar nuestras fuerzas en medio de las adversidades de la vida. Tú y yo, cuando podemos estar conscientes de la grandeza de Dios en medio de nuestros problemas, eso le puede dar forma a nuestra manera de ver nuestras circunstancias. Muchos están cansados porque están mirando sus circunstancias a través de su perspectiva. Lo estás mirando a través de los ojos de lo que estás viviendo en el momento, pero no lo estás viendo a través de la perspectiva de Dios, de la grandeza de Él y de la capacidad de Él de poder hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Y muchas veces nos cansamos, nos fatigamos, queremos tirar la toalla, decimos nos rendimos, perdemos la fe en el camino, porque estamos nosotros mirando las situaciones a través de nuestra perspectiva y no a través de la perspectiva de Dios. Pero cuando nosotros estamos conscientes de la grandeza de Dios, eso debe darle forma a mi manera de ver las circunstancias, y por lo tanto yo puedo esperar en Él para que Él cumpla lo que Él dijo. Por eso Job, después de haber perdido sus hijos, después de haber perdido sus posesiones, después de haber perdido su salud, en capítulo 9 de Job, del 4 al 10, puede decir algo como esto: profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga. Eclipsa la luz de las estrellas. Escuche bien: Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Dios tiene la capacidad de hacer cosas que tú y yo no podemos entender. Y en muchas ocasiones nosotros nos cansamos y nos fatigamos en nuestra vida esperando en las promesas de Dios. Nos debilitamos en nuestra fe y comenzamos a flaquear, a arrastrar los pies, a servir con menos ganas. Nos desanimamos, nos depresionamos, nos enojamos y pasamos por todas las emociones habidas y por haber, porque nosotros no entendemos de que Dios puede obrar y Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Y Dios está sentado en su trono allá arriba, mirando de su perspectiva desde el comienzo de todas las cosas hasta el final de todas las cosas, porque Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el final. Él estuvo desde el principio de la creación, porque Él creó las cosas. Tú fuiste creado por Dios. Tú y yo tenemos un comienzo, pero Dios no tiene un comienzo ni tiene un final. Él es eterno, siempre ha existido, siempre.
Por eso es que Dios puede mirar las cosas de una perspectiva diferente. Normalmente nosotros, cuando vemos una persona mayor, encontramos en esas personas sabiduría. ¿Sí o no? Y la razón por la cual encontramos sabiduría en las personas mayores es porque han vivido más tiempo que nosotros. Y por lo tanto tienen más experiencia que nosotros. Han visto cosas que tú y yo no hemos visto. Han pasado por cosas que tú y yo todavía no hemos pasado. Yo me acuerdo en momentos que he hablado con mi padre y le he dicho, desesperadamente pasando por un problema, no sé si de esta voy a salir, ¿qué hago? Y él dice, tranquilo, ya yo pasé por ahí. Yo acá me estoy ahogando en un vaso de agua y él allá está tranquilo y quieto, porque él ya ha vivido eso y él sabe que después de eso todavía hay vida, que el mundo no se acaba, que todavía hay un mañana, que tu problema no es el fin, que tu adversidad no determina que ya Dios no está presente. No, Dios tiene mucho más tiempo que tú y yo. Es más, Él es eterno. Yo llevo 36 años en esta tierra y estoy cansado. No tengo las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 20 años. Estoy cansado. Y hay algunos de 40 o de más que me dicen, y espera que llegues a los 40. Ahí sí que vas a saber lo que es cansancio. A los 50 otros dicen. Pero la verdad es que a través de estas situaciones en la vida nosotros nos cansamos, porque en nuestras fuerzas estamos limitados, en nuestro conocimiento estamos limitados. Pero Dios es mucho más grande, tiene mucho más tiempo y mucha más experiencia que tú y yo. Él ha estado a través de todos los eventos históricos de la vida. Es más, Él ha sido el que ha ido administrando todas las cosas y Él está sentado en su trono. Y mientras tú te estás preocupando en tu problema y no sabes cómo tú vas a salir de esa, Dios te está diciendo, tranquilo, yo soy el eterno, yo soy el gran yo soy el que siempre ha sido y siempre será. Y yo te guío de la mano y te sacaré al otro lado. Mírate a donde alguien, dile, Dios está trabajando, confía en Él, descansa en Él, recupera tus fuerzas hoy, descansa en Él, porque Él es eterno, Él sabe todas las cosas. Y hay un propósito detrás de todo esto. Hay un propósito detrás de todo esto. Cuando entonces yo llego al punto donde reconozco que Dios es más grande que yo puedo entender de que sus propósitos son más grandes que los míos. Y dice la palabra de Él en Isaías 55, 8 al 9, que mis pensamientos no son los de ustedes, sus caminos no son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Por eso es que hoy nosotros podemos confiar en Él, depositar nuestra fe en Él, depositar nuestras vidas en sus manos, porque Él está trabajando en una manera que a lo mejor tú y yo no entendemos, pero va a obrar para bien. Y esa es la palabra para ti en este día. No importa cuán grande sea tu problema matrimonial, no sea cuán grande sea el problema con tus hijos, no importa cuán grande sea tu problema en el trabajo, en tu negocio, en la finanza, Dios está presente, Él está trabajando y Él va a hacer que todas las cosas obren para bien. Entonces yo entiendo que los fracasos de la humanidad no son una señal que me indican de que el mundo y que la vida no tiene significado o de que Dios no está presente. Es más, los fracasos de la vida en realidad lo que hacen es que me revelan a mí de que yo no he dejado que Dios sea Dios. Cuando yo miro alrededor y yo veo la maldad en este mundo, cuando yo enfrento problemas en mi vida y yo digo, ¿dónde está Dios y dónde está su justicia? En lugar de yo pensar de que eso es una indicación de que Dios no está presente,
yo debo de pensar que a lo mejor todo eso es un resultado de que tú y yo a lo mejor no le hemos permitido que Dios sea Dios. Y yo te he venido a decir hoy que no hay mejor manera de uno poner su confianza en Él y recobrar sus fuerzas. No hay mejor manera que dejando que Dios sea Dios. Vírate a donde alguien y dile: deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Usted sabe que lo que pasa es que muchos de nosotros hemos puesto a Dios en una cajita. De acuerdo a nuestra perspectiva limitada, le hemos puesto expectativas a Dios que no, en realidad tienen que ver nada con quien Él es. Y Dios está diciendo: déjame ser Dios en tu vida, déjame trabajar a mi manera. Pero seguimos tratando de ayudar a Dios, seguimos tratando de hacerlo por nuestras propias fuerzas y habilidad. Y Dios nos dice: déjame ser Dios en tu vida y verás que yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Habrá alguien aquí en este día que entienda lo que estoy hablando? Si tú quieres recobrar tus fuerzas en el Señor, vas a tener que aprender a esperar en Él. Pero esperar en Él significa que vas a tener que dejar que Dios sea Dios. Let him be God. Aun cuando tú no entiendas por lo que estás pasando, deja que Dios sea Dios. Aun cuando tú no entiendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo, deja que Dios sea Dios. Dios no trabaja de nuestra manera, no piensa de nuestra manera, pero sí Dios sabe lo que está haciendo y al final se glorificará en tu vida y Él lo va a hacer. Alguien puede decir: hoy voy a esperar en Él. Dígalo conmigo, diga: voy a esperar en Él. Vírate a donde alguien y dile: vamos a esperar en Él. Vamos a esperar en Él. Deja de tratar de ayudar a Dios. Deja de tratar de ayudar a Dios. Deja de tratar de ayudarlo con tus hijos. Deja de tratar de ayudarlo con tu esposo. Deja de tratar de ayudarlo. Tú no puedes. Y en esto tenemos que aprender algo importante. Vamos a tener que dejar nuestro orgullo a un lado. Si queremos aprender a depender de Dios y en sus promesas, vamos a tener que dejar el orgullo a un lado para que nosotros podamos entonces accesar las fuerzas que solamente pueden venir de Dios, el creador del cielo y la tierra, el todopoderoso. Cuando tú y yo podemos hacer eso, Él dice en su palabra: le doy fuerza al cansado. Porque sus fuerzas no se acaban. Las tuyas y las mías se pueden acabar, pero las fuerzas de Dios jamás y nunca se acaban. Su fuente es inagotable. De donde Él provienen todo lo bueno. Y tú y yo podemos recobrar nuestras fuerzas, descansar en Él, cuando podemos confiar en sus promesas y en su palabra. Y así sucede y así dice Dios: los que esperan en Jehová renovarán y recobrarán sus fuerzas. Levantarán sus alas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando tú aprendes a depender de Dios y no en tus propias fuerzas, tú puedes accesar la fuente donde viene el poder que tú necesitas para vivir una vida victoriosa. Hoy, cuando tú puedes depender de Él y descansar en su palabra y en sus promesas, tú puedes obtener la fuerza que solamente Él te puede dar. Y cuando Él te las da, mi hermano, cuando Él es el que te da la fuerza, no hay problema, no hay circunstancia difícil, no hay nada que te pueda detener ni aguantar
ni limitar. Porque dice en la palabra que cuando Dios da fuerza a sus hijos, ellos levantarán sus alas, extenderán sus alas como las águilas y volarán. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que las águilas no necesitan hacer mucha fuerza para poder volar. Las águilas solamente necesitan extender sus alas y dejar que el viento sea el que las lleve a nuevas alturas y las mantenga en los lugares altos. Y asimismo Dios dice: para los que dependen en mí y ponen su confianza en mí, como las águilas podrán extender sus alas. Y los vientos adversos de la vida no te van a hundir, sino que van a servirte para poder llevarte a nuevas alturas. Y tú no tendrás que hacer fuerza para poder mantenerte en alto. Lo único que tú necesitas hacer es depender y descansar de Dios. Porque Él está trabajando a través de tus problemas y a través de caminos desconocidos para llevarte a cumplir sus propósitos eternos. Solamente extiende tus alas. Mírate donde alguien y dile: solamente descansa en Él. Descansa en Él. Deja de pelear contra Dios. Deja de luchar con Dios, solamente descansa en Él, espera en Él y verás que Él se va a glorificar en tu vida y en tu familia. Dios lo va a hacer. Póngase de pie. Dios lo va a hacer. Si puedes esperar en Él, Dios está trabajando para cumplir su propósito en tu vida. Solamente espera, 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 porque viene lo que Él ha dicho, viene. Él se va a glorificar. Y confiar en Dios es cuando yo puedo confiadamente esperar en Él y en lo que Él ha dicho para que se cumpla. Correrán y no se fatigarán. Quiere decir que los caminos del Señor, para los que aprenden a descansar en Él y esperar en Él, constantemente van a estar progresando, yendo hacia adelante. En los caminos del Señor no hay retroceso, no hay reversa, no hay para atrás. Aunque tú pienses que tu situación te haya estancado o que tu situación te esté llevando atrás, hoy lo que tú tienes que entender es que en el Señor no hay retroceso. En el Señor no hay reversa. En el Señor todas las cosas obran para bien. Y todas las cosas están trabajando constantemente para llevarte al progreso y al final del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Por eso dice: correrán y no se fatigarán. Porque todas las cosas van trabajando constantemente y progresando hacia el final. Y caminarán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Porque los caminos del Señor se tienen que tomar en cuenta cuando miramos el proceso total y completo. Se tienen que medir cuando miramos el proceso completo y no solamente partes independientes y aisladas. No juzgues tu pasado ni tu presente como cosas que están determinadas y son absolutas y que ahí se quedarán. Porque Dios puede utilizar esas cosas para cumplir un propósito mayor que todavía tú no puedes ver. Y por eso el Padre sabio le decía a su hijo: no digas qué suerte o qué desgracia. Vamos a esperar al día de mañana a ver qué trae el tiempo. Porque puede ser que hoy tu situación se vea adversa, se vea mala, se vea como que no hay esperanza, se vea como que no hay salida. Puede ser que parezca como que tú no vas a salir de esa. Pero ¿por qué no le damos tiempo al tiempo y esperamos en Dios que se complete su propósito total
Porque ahí entonces podremos entender de que Dios sí está trabajando a tu favor y está trabajando para tu bien. Nada se pierde en los caminos del Señor. Dios está usando tus procesos para llevarte a su propósito. Dios está usando tus procesos para llevarte a su propósito. Dios está usando tu proceso para llevarte a su propósito. Y su propósito se cumplirá. Lo único que tú necesitas hacer es esperar en Él. Descansa en sus promesas y Él cumplirá su propósito. Deja de tratar de ayudar a Dios. Él puede hacer lo que tú no puedes hacer.